Vamos a ir, hermanos, una vez más a Mateo 26. Mateo 26. Vamos a leer ahí nuestro texto clave, el pasaje que hemos terminado de ver el último jueves. El versículo 54 dice así: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ese ha sido nuestro texto clave, hemos pasado por ahí, llegamos ya hasta el 56 y hoy vamos a avanzar un poquito más. La hora señalada por el Padre había llegado, el Hijo del Hombre era entregado en manos de pecadores por el traidor, por Judas, y sabiéndolo de antemano, o sea, Jesús sabiéndolo de antemano, y porque también sabía que esa era la voluntad de Dios y lo que Dios había determinado, Jesús iba voluntariamente a beber trago a trago la copa que el Padre le había servido. Eso es lo que encontramos en este pasaje y así es como seguimos avanzando. Ya había llegado la turba, ya Jesús lo había traicionado con un beso, ya Pedro había cortado la oreja de Malco, ya Jesús le había sanado y Jesús ya había dado sus razones, ¿verdad? No voy a beber la copa que el Padre me ha dado y si yo no hago esto, entonces ¿cómo se va a cumplir todas las escrituras? Y sabemos que las escrituras tienen cumplimiento en mí, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, dijo el Señor. Entonces esto no puede pasar. Estuve enseñando entre ustedes y nunca me prendieron porque no era la hora. Pero para que todo se cumpla lo que está en la escritura en este momento, ahora que vinieron con Pablo, ahora me prenden, ahora voy voluntariamente. Y en ese contexto todos huyeron. Versículo 57 dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Vamos a orar y que Dios nos permita ver en el pasaje que vamos a ver hoy la belleza de su testimonio, la belleza del testimonio de Cristo, y dentro de eso también vamos a ver el silencio del Cordero, el silencio del Cordero. Oremos, que el Señor nos ayude a que nuestro testimonio también hable de Él. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, de tener la libertad de hacerlo, Señor, y de poder disfrutar de la comunión contigo y entre nosotros por la obra de Cristo, quien quitó el pecado del medio y nos reconcilió para que seamos uno contigo y entre nosotros, y así todo este mundo vea que tú nos has amado y que somos tu pueblo. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de ser el cuerpo de Cristo, de ser tu iglesia. Y gracias, Padre, por la responsabilidad que también nos has dado, porque es a través de esa responsabilidad que vamos a dar la gloria, que vamos a manifestar tu gloria y que vamos a dar testimonio de ti en todo tiempo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a estar conscientes de esto y a dar constantemente este testimonio con nuestras vidas, no solamente con nuestras palabras, no solamente en disputas o en contiendas, no solamente cuando nos es requerido, sino en todo tiempo. Que se nos pueda ver como se veía a Cristo, Señor, en todo momento, en todo lugar, en cada situación, que se nos pueda ver así también a nosotros. Padre, te ruego que sea un tiempo de edificación para nosotros como iglesia y también un tiempo de llamado a aquellos que no te conocen para que se arrepientan y vengan a ti. Rogamos y agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Bueno, hermanos, todo lo necesario para que se cumplan las escrituras estaba sucediendo. Eso hemos visto, fuimos avanzando. Sabemos que ya todos los discípulos habían huido y que habían dejado solo a Jesús, pero como él mismo había dicho en Juan 17:32, más no estoy solo, yo no estoy solo, el Padre está conmigo, ¿no? El Padre que me envió está conmigo. Entonces Jesús es apresado, ya voluntariamente, es apresado y se dirigía a enfrentar el juicio y el escarnio de los pecadores. Era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, ¿verdad? Y esto es lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo. Nos declara el versículo 57 que
los que lo habían prendido a Jesús, los que lo apresaron, toda esta multitud que vino a buscarlo al huerto de Getsemaní, dice, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y esto nos relata cómo es que él fue llevado hasta ese lugar, lo hace brevemente, y ahí lo estaban esperando aquellos que literalmente lo odiaban hasta la muerte. O sea, ellos lo llevaron ahí. Es una pantomima, mis hermanos, es algo totalmente ilegal y ya lo vamos a ir viendo. El propósito era matarlo, o sea, lo odiaban, lo aborrecían y el propósito que tenían con todo esto era matarlo. Eso era lo único que los iba a frenar, ¿no? Ellos veían en Cristo una amenaza concreta, una amenaza bien concreta a su estilo de vida y a su posición social. Esa es la realidad. Y lo vamos a ver en nuestro pasaje. Pero para ver esto, hermanos, en el orden cronológico, en este texto nos dice que le llevaron al sumo sacerdote Caifás, pero nuestro pasaje paralelo por el relato, pero complementario en cuanto al relato, en Juan capítulo 18 nos va a dar más detalles antes de que lleguemos a la parte donde Jesús ve a Caifás cara a cara. Entonces vamos a ir ahí, a Juan 18, y ahí vamos a leer el pasaje desde el versículo 12, que nos va a llevar al mismo lugar donde estábamos acá en el 56, hasta el versículo 24. Entonces, dice así nuestro texto. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que estáis mal. Y si bien, porque me golpeas. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bueno, hermanos, este relato nos complementa la historia como la tenemos en Mateo 26, y es necesario que lo pasemos porque esto va a ser parte de los juicios que hay contra el Señor, ¿no? Acá hay un primer juicio, hay otro segundo juicio ante Caifás, hay otro tercer juicio con Herodes y Pilato, y así, ¿no? El Señor fue pasando distintas injusticias en este camino, y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces este pasaje que nos trae más luz nos muestra que bueno, los relatos de los evangelios, algo que hemos visto siempre, son armoniosos y son detallados. Nos da la posibilidad de aprovecharlos más para poder conocer más y más a nuestro Señor. Este relato que tenemos acá, hermanos, no es ni contrario ni paralelo, no es que corre al costado, que es otro relato, no, sino que son, como dijimos recién, complementarios, permitiéndonos ver, saber y recordar mejor todos los detalles, todos los sucesos, y esto tiene que servir para nuestro crecimiento espiritual. Por eso está ahí, hermano. Recuerden que el Evangelio de Juan fue el último en escribirse, y
Dios quiso que escribiera, ¿verdad? Sin dejar de pensar eso, uno ve cuando Juan escribe la cantidad de detalles que hay que los otros evangelios no los tienen, porque son conocidos como los sinópticos, ¿verdad? Entonces el hecho de que él pudiera conocer los otros evangelios también le permitía agregar, ¿no? Por ahí no relatar toda la historia, sino agregar las partes que no estaban en los otros y que así fueran todo complementario, y así lo podemos ver hoy. Entonces cuando vemos aquí, nos encontramos justo ahí entre el 56 y el 57 de Mateo 26. Entonces encontramos que dice, bueno, lo llevaron a Caifás. Bueno, esto es lo que pasa en el camino y con algunas particularidades como vamos a ver enseguida. Cuando uno mira los versículos 12 y 13, dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Estos dos pasajes, estos dos versículos nos revelan la primera escala en el recorrido hacia Caifás. Primeramente Anás, dice, ¿no? Le enviaron primeramente a Anás. También nos revela la relación que había entre Anás y Caifás, ¿verdad? Porque dice el versículo 13 en el medio, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, y nos confirma también este texto a Caifás como sumo sacerdote. Ahora, viendo el texto, ¿no? ¿Quién es Anás? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Para entender por qué Jesús va y es llevado, cuando es llevado por toda la multitud a Caifás, que era el sumo sacerdote, ¿por qué se detiene de ver a Anás primero? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Bueno, podemos decir que Anás también era el sumo sacerdote, pero era como un sumo sacerdote emérito, alguien que ya dejó de ejercer, pero que por sus méritos, ¿verdad?, sigue ejerciendo. A veces pasa en las universidades o en algunos lugares que hay profesores que ya dejaron, ¿verdad?, su profesión como de enseñar, pero por ahí es un decano emérito, ¿verdad? Fue decano en la universidad, pero ya no, pero fue muchos años. Entonces lo consideran aún cuando va como una autoridad, como alguien de consulta, etcétera, etcétera. Esto no debía pasar con el sumo sacerdote, pero es lo que estaba pasando. O sea, son costumbres del mundo y las vemos acá reflejadas en este sistema sacerdotal que estaba totalmente corrompido. Anás ya estaba retirado de la función, pero de ninguna manera estaba retirado de la influencia en cuanto a todo lo que se hacía en la parte sacerdotal de Israel. O sea, se puede decir, sin temor a equivocarnos, que Anás estaba en el ejercicio del poder, sin ningún lugar a duda. Y de hecho la palabra misma nos confirma esto. Si uno mira en Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2, dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, en plural, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces la palabra misma nos muestra a Anás y Caifás como sumos sacerdotes, hasta expresándolo en plural. No porque lo apruebe, pero sí porque es la realidad. También en Hechos, o sea, fíjense que esto es, eso que vimos recién, es cuando Juan el Bautista iba a empezar a predicar. Y ahora vamos a Hechos, y es después del ministerio de Cristo. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya era hasta una cuestión familiar, ¿no?, de herencia familiar, y fue mucho así en la vida de Anás. Pasa en los sistemas religiosos bien corrompidos, hermano.
se hacen su quintita, se establecen. Claro, después no quieren que se lo quite nadie. Entonces, aquí se lo va a dejar. Aquí se lo va a dejar al hijo, se lo va a dejar al sobrino, se lo va a dejar al yerno, y así, ¿verdad? Entonces, es como que lo van heredando. Acá llegamos, acá nos acomodamos, y de acá no nos quita nadie, ¿verdad? Y ahí va, ¿no? Van pasándose la posta entre ellos, y también se van pasando las posesiones y todo lo demás. Ellos eran de los saduceos, era la clase sacerdotal, y eran los que eran los más ricos del pueblo. O sea, podemos decir que ellos eran los que tenían mayor abundancia de todas las cosas, de dinero y de todo lo demás. Y esto lo obtenían de la propia gente que venía al templo, que traía los sacrificios, que traía las ofrendas. De ahí obtenían toda su ganancia. No se vaya a creer que lo hicieron trabajando. Lo obtenían así, vivían del pueblo. Quiero mostrar con esto, hermanos, que el sistema estaba totalmente corrompido. Esto no era lícito. No podía haber dos sumos sacerdotes, como vamos a ver enseguida. Anás llegó a lograr una preponderancia en el sumo sacerdocio. Solo después de él, por un breve tiempo, hubo alguien que no era de su familia. Fueron algo así como 3 o 4 años, según cuenta el historiador Josefo. Y después de eso, fue puesto como sumo sacerdote su segundo hijo. Tenía 5 hijos varones. El segundo hijo. Un breve tiempo y el segundo hijo salió del sumo sacerdocio y entonces tomó el sumo sacerdocio Caifás, que era su yerno. Seguimos todos en familia. Y después de Caifás vino el tercer hijo, el cuarto, el quinto, en distintos periodos, y después el nieto de Anás. O sea, tenía todo bien tranquilo, y Anás, cuenta la historia más allá de los tiempos bíblicos, Anás tuvo la influencia hasta cuando estaba el nieto. O sea, antes del ministerio de Cristo, durante el ministerio de Cristo y después del ministerio de Cristo, el que siguió gobernando era Anás. Entonces los demás iban pasando, pero nadie hacía nada sin preguntarle a Anás. Y así llevan al Señor Jesucristo a Anás, el primer lugar a donde lo llevan. Porque era Anás el que iba a examinarlo primero, el que iba a ver qué es lo que se hacía. Según el relato de Juan, y ahí volvemos a nuestro pasaje, según el relato de Juan, Anás fue el primero en examinar a Jesús, o sea, el primer juicio, antes de enviarlo a Caifás, en lo que posiblemente, probablemente, y nos confirma la armonía, fuera la primera parte de ese palacio donde ellos vivían. Este era un lugar grande, y luego de atravesar el patio de ese palacio, del otro lado, aparentemente el que vivía era Caifás. Por eso uno encuentra el relato, y después ya vamos a ver la parte que habla de Pedro, ya vamos a ver cómo esos relatos están cruzados en el patio, ¿verdad? Y hay algo que está en el medio, y uno tiene de este lado a Anás recibiéndolo primeramente, y dentro del mismo lugar, pasando por el patio, de este lado tiene a Caifás con todos los demás del Sanedrín. Lo que estaba haciendo Anás, aparte en soledad, con algunos alguaciles, mientras el Sanedrín se estaba juntando con Caifás allá, ese grupo que eran los encargados de juzgar todas las cosas, es como que lo retuvo ahí, lo examinó él, y entonces después lo mandaba para allá, cruzando el patio, donde ya estaba Pedro. Y después veremos eso en profundidad. Entonces ahí tenemos a Anás, ¿verdad? Ahora, ¿quién era Caifás? No era solamente el yerno de Anás, sino que Juan recuerda su posición como sumo sacerdote en el año en que Jesús resucitó a Lázaro. El año en que Jesús resucitó a Lázaro. Si ustedes recuerdan eso, y vemos el versículo 14, dice: era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ese era Caifás. Como sumo sacerdote en aquel año había dado ese consejo. Juan capítulo 11. Vamos a ver ese momento en el que Caifás dice estas palabras.
Entonces Juan capítulo 11, después de la resurrección de Lázaro, el 44 dice que había muerto, salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Todos conocen la historia, ¿verdad? Jesucristo se declaró como la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Lázaro ven fuera y Lázaro salió. Y acá vemos como esto fue un milagro que fue notorio a todos. Ya Lázaro hedía, 4 días en la tumba. Y entonces sigue diciendo el relato, versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos, o sea de los judíos que estaban ahí también, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto es lo que les decía antes. Ellos estaban bien preocupados con respecto a Cristo de perder su posición social, de perder su estándar de vida, de perder ese lugar de autoridad y de preponderancia que ellos tenían dentro del pueblo. Pero otra cosa es lo que los preocupaba. Esto no es algo que ellos estaban haciendo por la nación en sí. Si lo estuvieran haciendo por la nación en sí, hubieran recibido a Cristo. Esto es algo diferente a eso. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Qué lindo, ¿no? Cuando alguien se levanta así, en una reunión están todos hablando y se levanta, los mira a los demás y le dice, bueno, se callan, ustedes no saben nada. Dejen de hablar pavada. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben qué es lo que nos conviene. Entonces habla Caifás, ¿verdad? Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Wow, uno conociendo al Señor dice, qué bueno lo que está diciendo Caifás, ¿no? ¿Por qué le está diciendo esto pensando en que Cristo vaya a morir a la cruz y que salve a todo el pueblo? No, hermano, no era su pensamiento. Y enseguida vamos a ver eso. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces nosotros en el 45 vemos esa descripción del milagro y la fe que estaba habiendo en los discípulos. Del 46 al 48 vemos cuál era el dilema que se les presentaba a ellos y los temores que ellos estaban teniendo. Nos van a destruir todo lo nuestro, nos quedamos en nada, No nos conviene que este hombre siga predicando, que este hombre la gente siga creyendo, que haga discípulos, no nos conviene. De hecho, creo que el cristianismo no le conviene a ninguna nación en este mundo. Pensaba el otro día, con todo esto encima de las elecciones y todo lo demás que estamos pasando, yo digo, imagínense un gobierno cristiano. Sube un cristiano apoyado por cristianos y todo lo demás, llega al poder, ¿no? Y van todos ahí a la Plaza de Mayo a celebrar con el nuevo presidente, y el nuevo presidente ese mismo día, si es cristiano, tiene que decir, bueno, acá se cortó todo. Acá se cortó la idolatría, acá se cortó la ideología de género, acá se cortó el matrimonio igualitario, acá se cortaron todas las leyes que van en contra de las escrituras, y en ese momento se escuchan 4 o 5 disparos y el que está hablando no habla más. El cristianismo no le conviene a ninguna nación en este mundo. Y mucho menos a ellos. Ahora, este era el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, no? Este era el llamado pueblo de Dios. Ellos dicen, nosotros somos el pueblo de Dios, somos linaje de Abraham, somos la nación escogida por Dios. Callen a la simiente de Abraham, porque si este sigue hablando, nos quedamos sin todo lo que tenemos, perdemos todo. Esto es como para que nosotros entendamos un poco el pensamiento, ¿no? Ahora vemos acá, cuando Caifás habla, le dice, ustedes no entienden nada, no saben nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces, vemos que él profetiza, porque así lo dice la Escritura,
pero no con la intención con la que Dios sí usó a él para hablar. Y creo que vamos a encontrar, hay muchos pasajes donde podemos ver esto. Quiero mostrarle algunos nomás. Isaías capítulo 10, un pasaje bien conocido por nosotros con respecto a esta verdad. Isaías capítulo 10, para entender lo que está pasando acá. Versículo 5, dice así, habla Dios por medio del profeta y dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea, está hablando de Asiria como lo que él va a usar para castigar a su pueblo por su desobediencia. Eso es lo que está en la mente de Dios, eso es el decreto eterno de Dios. Él mira a Asiria y dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor. O sea, yo te voy a usar para castigar a todos los que se rebelaron en contra mío, aún mi pueblo Israel. Dice: vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea, uno lo ve a Asiria como portador de la ira de Dios en cuanto a todo lo que va a hacer. Pero ¿qué es lo que piensa Asiria? Dice el versículo 6, todavía Dios, ¿no? Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Eso va a mostrar su ira sobre este pueblo que está endurecido contra Dios, que no quiere escuchar a Dios. Ahora, cuando Dios habla de Asiria, dice así en el versículo 7, aunque él no lo pensará así. El rey de Asiria no va a pensar así. O sea, él no piensa, cuando emprende su conquista, cuando emprende todo, dice: vamos a ser el instrumento de justicia de Dios. Vamos, asirios, manga de incrédulos y paganos, vamos a ser el instrumento de la ira de Dios. Nosotros en nombre de Dios vamos a castigar a los rebeldes. No es lo que él está diciendo. No es lo que él está haciendo. Él piensa distinto. Él está pensando dentro de sí lo que dice aquí. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, ni siquiera lo sospecha, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. ¿Para qué se levanta Asiria? Asiria se levanta con hambre de poder, con ganas de conquistar, con ganas de derrotar otros pueblos, de tomar otras tierras, de hacer crecer su imperio, de hacer crecer sus conquistas. Así es como él se levanta, ese es su pensamiento, la forma en que lo expresa. Yo voy a hacer esto, pero Dios está haciendo otra cosa a través de lo que él piensa. Es lo mismo que está pasando con Caifás, exactamente lo mismo. La solución de Caifás era: vamos a matar a este hombre, vamos a matarlo para salvar al pueblo como nación, al Israel como nación. Vamos a matar a este hombre para salvar a Israel como nación, para salvar nuestra nación, para salvar todo nuestro orden eclesiástico. Vamos a hacerlo así. Pero no es lo que Dios tenía en mente. Y también conocemos esto en la historia de Balaam, ¿verdad? Números, capítulo 24. Números, capítulo 24. Bueno, Balac había llamado a Balaam, el profeta, le ofreció mucho dinero para maldecir a Israel, ¿recuerdan? Pero Balaam, aún Balaam, ¿no? Le dijo: mirá, yo no voy a poder hacer nada que Dios no quiera. Yo por ahí voy a abrir la boca, pero no voy a poder hacer nada que Dios no quiera. No voy a poder decir otra cosa que lo que Dios quiera que diga. Le dice: no, vení y maldice, pero Dios ya bendijo a este pueblo. Eso es lo que él está explicando. Dios bendijo a este pueblo y será bendito. Entonces yo no voy a poder hablar en contra de Dios. No, pero vení, yo te pago mucho, vos vení y maldecímelo. Bueno, lo intentó una vez, lo intentó dos veces, lo intentó. ¿Qué pasó las 3 veces que lo hizo? Lo bendijo a Israel. Abrió la boca pensando en que le iban a pagar una buena fortuna por lo que estaba haciendo, y cuando abrió la boca no pudo maldecir. Bendijo a Israel otra vez. Y aquí en el capítulo 24, en el versículo 10 dice así: entonces encendió la ira de Balac contra Balaam, el profeta, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado,
y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Claro, ¿no? Bien claro. Yo se los dije de antemano y esto es lo que está pasando ahora. Yo no voy a poder hacer algo de mi arbitrio. Lo que Dios quiera, eso es lo que va a hacer. Bueno, y así fue. Así fue. Proverbios capítulo 16, el versículo 1, también muy conocido, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Él no lo pensará así, ni siquiera lo va a imaginar así, pero es lo que va a hacer, dice Dios, hablando de así. Y acá con Balaam, exactamente lo mismo. Después Balaam hizo otra cosa. Él le dijo a Balac: mira, vos querés arruinar este pueblo, mandá a todas tus mujeres para que ellos empiecen a fornicar con las mujeres. Y esa fue la caída de Israel delante de Moab. Y después en el capítulo 25 lo encuentra cómo se detuvo la matanza del pueblo. ¿Recuerdan cuando el sacerdote de Fines atravesó con la lanza a ese judío y a la moabita y los clavó los dos en tierra y cesó la matanza? ¿Recuerdan? Eso fue la idea que promovió Balaam, pero hablar no pudo. Maldecir lo que Dios había bendecido no pudo. No había forma de que vaya en contra de Dios. Dice Job 23:13: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y es de lo que venimos hablando en el pasaje de Mateo 26, hermano. Pero ¿cómo entonces se cumpliría las escrituras de que es necesario que así se haga? Él determinó una cosa y nadie lo va a hacer cambiar. Él ordenó las cosas y nadie las va a mover de su lugar. Él dijo que las cosas iban a ser así y así van a ser porque es necesario que pase así. No hay otra forma de que se haga. Y eso es lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Su anhelo malvado, o sea, el de Caifás, fue cubierto por el anhelo perfecto y lleno de gracia del decreto de Dios. Entonces, él lo pensó de una forma, pero Dios lo hizo de otra. ¿A qué les hace acordar? Le dijo José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. ¿Recuerdan? ¿Qué le pasó a José? Fue vendido, como Cristo, por unas piezas de plata. Fue enjuiciado injustamente, ¿verdad? Una vez, 2 veces, y después fue puesto en alto para mantener en vida mucho pueblo. Pero no era lo que los hermanos querían. Cuando los hermanos lo vendieron, estaban pensando en sacárselo de encima. Y es exactamente lo que vemos acá. Los hermanos de su nación, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los hermanos de su nación estaban pensando en sacarse de encima a Cristo porque les era molesto para su propósito. Esa es la profecía de Caifás. O sea, aquí está hablando de Jesús y Juan confirma esto. Yendo ahí de vuelta al capítulo 11 de Juan, si uno ve el versículo 52, fíjense, en el 51 Juan lo expresa así, porque aclara, no solamente cuenta lo que pasa, sino que aclara cuál es el verdadero sentido. Es como cuando en el capítulo 2 Jesús dice que va a derribar el templo y en 3 días lo va a levantar, y entonces él aclara que después, cuando Jesús resucitó, se acordó y entendieron estas palabras. Juan hace estas cosas, cuenta el relato y después cuenta lo que pasó y lo aclara. Bueno, acá hace exactamente lo mismo, porque cuenta el relato y dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ese es el verdadero sentido de la profecía. Eso es lo que Caifás no estaba entendiendo. De hecho, dice que si lo hubieran entendido no habrían crucificado
al Rey de Gloria, ¿verdad? No lo hubieran crucificado. Si lo hubieran entendido, si lo hubieran recibido, si lo hubieran creído, no lo hubieran crucificado. De hecho, esto pasa por su incredulidad. Y eso es lo que se propusieron. Si uno mira el versículo 53, dice así: así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día de la resurrección de Lázaro, ellos dijeron: a este hay que matar. No los conviene. No los conviene. Y Dios estaba llevando a cabo todo su plan. Caifás pensó en matar a uno para cuidar lo suyo. Dios llevó a cabo todo a través de Caifás, para que su propósito eterno se demostrara en Cristo y se cumpliera esta profecía. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 3, versículo 13, dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Ves? Yo sé que lo hicieron por ignorancia, pero Dios cumplió así lo que él había anunciado, a través de su ignorancia. Ustedes pensaron que estaban haciendo una cosa, pero estaban haciendo otra. Nadie escapa de lo que Dios determinó. Ninguno. No podemos. Podemos negarlo. Podemos hacer de cuenta que no existe. Y de hecho muchos viven así. Pero no podemos escapar. Ni lo podemos torcer. Ni lo podemos cambiar. Todo ha tenido un propósito glorioso y así va a ser. Capítulo 4 de Hechos, ahí nomás. Y lo leo más cortito, dice el 27, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así sea? Caifás no logró su propósito. No logró su propósito Caifás. ¿Cuál era el temor de Caifás? Que vengan los romanos y les destruyan toda la nación. ¿Y qué pasó, hermano? Años 70, vinieron los romanos y destruyeron toda la nación. Es más, eso fue la consecuencia del rechazo de esa nación a Cristo. Por haber menospreciado a Cristo y por haber menospreciado el sacrificio de Cristo y seguir con sus sacrificios y con el orden sacerdotal, que era nada más que una sombra de la obra de Cristo, por ellos ser una nación pérfida y empedernida, entonces Dios envió otra vez a Roma como var y báculo de su furor y hizo desaparecer toda esa casta sacerdotal, hizo desaparecer el templo, hizo desaparecer el lugar de los sacrificios, hizo desaparecer todo, porque el sacrificio de Cristo es suficiente de una vez y para siempre para salvar a todos los que creen en Él. No hace falta ningún otro sacrificio. No hace falta anunciarlo más, no hace falta mostrarlo más a través de ese orden establecido solamente para anunciar como una sombra de lo que era por venir en Cristo. No hace falta más todo eso, porque en Cristo ya se cumplió todo eso. Cristo fue a la cruz, Cristo cargó con los pecados de su pueblo, Cristo sufrió la ira de Dios, el castigo de nuestra maldad, murió bajo la justicia del Padre, pagó nuestros pecados, pagó nuestras deudas, quitó el pecado de en medio, fue a la tumba, estuvo 3 días y al tercer día resucitó para dar fe a todos de que lo que pasó en la cruz era necesario porque alguien tenía que pagar, alguien tenía que llevar el juicio por los pecados del pueblo de Dios. Y así fue como lo hizo. Caifás no logró su propósito. Entonces, evidentemente, la profecía
profecía de Caifás no era como él imaginaba, ¿verdad? Él se quería deshacer de él para guardarse de los romanos. Pero no fue así. Dios llevó a cabo su propósito eterno con la muerte de Jesús, mis hermanos, salvando a su nación, a la verdadera nación, al Israel de Dios, congregando en Jesús, congregando en uno, en Jesús, la iglesia, a todos los santos de todos los tiempos y de todo lugar. Y esto está confirmando las palabras de Cristo en el capítulo 10 de Juan. Capítulo 10 de Juan. Cuando Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas, en el versículo 16 él dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ves? Yo sé que parece una contradicción, porque ellos ya se habían propuesto matarlo, y de hecho se ocuparon de que eso ocurra así. Pero Cristo está diciendo: ¿saben qué? Yo estoy yendo voluntariamente, y por eso me ama el Padre, porque hago su voluntad, cumplo con su propósito, porque esto es necesario que suceda para traer a todos a mí. Si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos se traerá a sí mismo. Se lo dijo a los griegos, ¿recuerdas? Era la forma en que los gentiles iban a entrar al pueblo de Dios, en la iglesia. Entonces en Cristo abolió todas las enemistades, y en un solo y nuevo hombre, en un solo cuerpo, en la iglesia, juntó al pueblo de Dios. Y se le quitaron los privilegios a Israel como nación, y se le dieron esos privilegios de ser el pueblo de Dios a la iglesia como nación de Dios, para que produzcan los frutos que Israel no había producido como nación de Dios. Por eso, hermanos, nosotros hoy acá somos llamados embajadores, porque estamos representando esa nación, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no acá. No importa acá nuestra nacionalidad. Bueno, por cuestiones legales, de nacimiento, de papeles, de documentos, sí. Pero por nada más, nuestra ciudadanía está en los cielos, mis hermanos. Somos uno en Cristo. No importa de dónde vengamos, lo que importa es a dónde vamos. Esa es la realidad, es a dónde vamos a vivir eternamente. ¿Qué sentido tiene pelear por las cosas de este mundo? Ellos determinaron matarle. Y ahí vemos, hermanos, la mirada carnal, orgullosa, egoísta y malvada del hombre pensando en sí mismo. Y vemos la mirada espiritual, eterna, llena de gracia y de verdad, que es la de Dios, revelando por medio de esa profecía lo que Cristo sí iba a hacer, de congregar a todos en Él mismo. Jesús iba, mis hermanos, camino a este Caifás, pero no sin antes sufrir las perversiones de este sistema sacerdotal. ¿Por qué tenía que pasar por el hermano? Primero que era ilegal hacer un juicio a esa hora, ¿verdad? No, ya lo veremos un poquito más adelante. Pero ¿por qué después tenía que ser llevado a Anás y de la forma en que fue llevado? ¿Por qué las cosas tenían que ser así? ¿Por qué era necesario que se fuera? Caifás era el encargado, pero nada se movía, mis hermanos, sin el consentimiento del suegro. Y lo dice la palabra, por eso lo digo así. El otro sumo sacerdote. Ahora solo debía haber uno, representando como sombra el oficio de Cristo. Considerad al apóstol y sumo sacerdote, ¿verdad?, de nuestra fe, de nuestra profesión. Es Cristo. Es un solo sumo sacerdote. Había muchos sacerdotes en el pueblo, pero había un solo sumo sacerdote. Cuando ese se moría, se ponía otro. No había dos. No había uno de repuesto. No había un suplente. Había uno solo. Bueno, acá había hasta una familia de sumos sacerdotes, ¿verdad? Entonces, volviendo a Juan 12, los versículos 15 al 18 los vamos a ver más adelante, mis hermanos. Perdón, Juan 18, ¿no? Juan 18. Los versículos 15 al 18. Bueno, cuando veamos la negación de Pedro, ahí los vamos a tratar sin ninguna duda. Entonces avanzamos hasta el versículo 19.
que dice así: y el sumo sacerdote, ¿delante de quién estaba? De Anás, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. No de sus doctrinas, ¿verdad? Acerca de sus discípulos, en plural, y de su doctrina. Bien, ¿cuál era su enseñanza? Entonces él inquirió a Jesús y de esta forma comenzó el juicio de Jesús. Esto nos remite al momento en que acordaron matarle. La gente creía en él, se volvían sus discípulos, se volvían sus imitadores, ellos vivían según su enseñanza y eso los ponía en riesgo a ellos. Esa es la razón por la que Cristo está ahí. Todo su sistema y toda la fuente de ganancia caería si Cristo seguía adelante. Bueno, ellos pensaban que, como dijimos antes, ¿no? Ya con esto se lo quitaban de encima y seguían para adelante. Pero estaban cumpliendo el propósito de Dios y lejos de hacer caer a Cristo y a sus discípulos, fue el grano de trigo que cayó en tierra, ¿verdad? Y que dio mucho fruto. La muerte de Cristo fue suficiente para que la iglesia crezca como esa semilla de mostaza y que llegue a cubrir todo este mundo. La respuesta de Jesús la tenemos en los versículos siguientes, versículo 20, y esa, hermanos, es una respuesta muy particular. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Verdad? Nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis eso? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. Aquí ellos saben lo que yo he dicho. Y la respuesta de Jesús es la respuesta de una vida transparente, de alguien que no tiene nada que esconder. De alguien que no tiene nada oscuro, nada oculto, es totalmente transparente. Jesús está hablando de un testimonio público que es intachable, desde una enseñanza pública que es irreprochable, desde una conducta pública que es irreprensible. Entonces Jesús contesta claramente, dice: yo lo que hice, lo hice abiertamente. Lo hice cuando nos reuníamos, donde nos teníamos que reunir, en la sinagoga, aquí en el templo, donde se reúnen los judíos. O sea, nunca fue algo oculto. Es como nos remite también a lo que le había dicho a la multitud. Yo públicamente les enseñé a ustedes y nunca me aprendieron, nunca me agarraron. Y ahora vienen acá y me atrapan. ¿Por qué? Porque es la hora de que pase esto. Y acá Jesús, desde esa vida transparente, él podría decir: ahora te preguntas. Ahora preguntas por mis discípulos y por mi doctrina. Nada fue en secreto. La resurrección de Lázaro no fue en secreto. La enseñanza, cuando él oró para que todos escuchen y sepan que el Padre lo escuchaba, y cuando le respondió del cielo, no fue en secreto. Lázaro todavía estaba vivo. Había una prueba bien evidente. ¿Por qué estas preguntas? No son necesarias. Nada fue en secreto, nada fue en oculto, no hubo nada dudoso en todo. No me escondí de nada y no callé nada. Lo que tenía que decir lo dije. No hablé con ambigüedad. Respondí las preguntas que me hicieron. Me preguntaron por la moneda por César, ¿recuerdan? Si era lícito el tributo. Hicieron tantas preguntas. La resurrección. Preguntaron una y otra vez. Y contesté públicamente, abiertamente, sin esconderme, sin negar nada. Preguntaron si el bautismo de Juan era el cielo de los hombres, y también les respondí una y otra vez. Públicamente. Sinagoga, templo, lugar de reunión, todos lugares públicos, mis hermanos, a los que se podía acceder libremente, en los que el pueblo estaba. Cada lugar que estuve, en cada lugar que debía estar, en cada lugar donde todos vamos, hablé y enseñé lo que creo. Lo que es la verdad. Yo para esto he nacido y para esto he venido, le dijo a Pilato, para dar testimonio de la verdad. Y eso es lo que Cristo hizo, dar testimonio de la verdad. No callé ante nadie, siempre que fue tiempo de hablar, hablé, siempre que fue tiempo de callar, callé. Como nos enseña Eclesiastés, ¿verdad? Siempre que fue tiempo de enseñar, enseñé. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Hoy no soy yo quien te habla. Las obras hechas hablan por sí mismas. Las palabras dichas hablan. Y quienes escucharon todo lo que yo dije, pueden decirlo. Ahora,
hermano, pensemos esto por un segundo, un juicio. Es cierto, se le pregunta al acusado, ¿no? Va y le pregunta al ladrón, ¿cómo se declara? Inocente. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Dígame. Es la única pregunta que le hace. Después vienen todos los testimonios, etcétera, etcétera. Entonces le preguntan a Jesús, a ver, revelanos tu pecado. ¿Qué pecado? Ustedes saben todo de mí. Acá no hay nada oculto, no es que tienen que investigar nada. Y si quieren preguntarle a alguien, pregúntale a todos los que estuvieron presentes. ¿Qué estás esperando? ¿Que yo hable qué? Que diga qué. Versículo 21 nos dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Es tiempo de que los testigos hablen. Ellos saben, ellos conocen mi testimonio. Habiendo hablado y enseñado públicamente, ¿debería defenderme? ¿Qué tendría que defender? ¿De qué se me acusa? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es la acusación? Y en medio de la respuesta de Cristo, tan clara, tan sencilla, ¿no? Con un testimonio totalmente transparente que lo avala a lo largo de todo su ministerio público, en medio de eso, dice el versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Imagínense. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Este alguacil, sin lugar a dudas, era un obsecuente total. Era un obsecuente total. O sea, él estaba dispuesto a ser condescendiente con lo que se estaba haciendo mal y a cubrirlo de alguna forma. Pero cuando hace esto, mis hermanos, es porque quieren lograr algo a cambio. Entonces, si uno tiene a uno que lo están por colgar en una cruz, lo están por matar, y tiene a Anás, el que influye ante todo, ¿ante quién querría quedar bien usted? ¿A quién le pegaría? Imagínense si el alguacil le hubiera dado una bofetada a Anás. Anás, ¿así le hablas al Hijo de Dios? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, Anás, adentro, ¿no? Se acabó el alguacil. No, obviamente que uno quiere congraciarse con aquel del que puede obtener algo. Un obsecuente total. Es la obsecuencia de los trepadores religiosos, mis hermanos, que saben las cosas que están mal, saben, pero las disimulan. ¿Por qué? Porque ellos están yendo en pos de alcanzar su lugar, de alcanzar su posición, su beneficio. Es la obsecuencia que cambia los conceptos de respeto. Uno mira esto y dice, ¿en qué le faltó el respeto? Le preguntó y él le contestó, ¿en qué le faltó el respeto? ¿Cuál es la falta de respeto? Pero el obsecuente dice, ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Cómo te atreves? ¿Y en qué le habló? ¿Cómo le va a contestar Cristo? La obsecuencia cambia los conceptos de osadía. De repente uno le habla a alguien lo que alguien preguntó y cuando le contesta, como es lícito contestar, le dice, sos un osado, ¿cómo le vas a hablar así al sumo sacerdote? ¿Cómo te animás a hablar así? La obsecuencia genera seguidores que no quieren perder sus beneficios. La obsecuencia reemplaza los argumentos bíblicos, los reemplaza por argumentos humanos, ficticios e inventados. La obsecuencia oculta la ignorancia. La obsecuencia defiende lo indefendible. La obsecuencia, mis hermanos, es un insulto a la verdad, con el fin de ser condescendiente en favor de alguien, para que ese alguien le dé el favor a uno mismo, o para que prevalezcan sus propias ideas, o para que prevalezca su favoritismo. Entonces se excusa la verdad con argumentos que no tienen nada que ver con la verdad, con argumentos paralelos. Se quita la discusión del meollo del asunto, se quita la discusión de la verdad y se lleva la discusión a otro punto, donde ahora va a estar, le faltaste el respeto, no hiciste lo que tenías que hacer. Se lleva la discusión se lleva a otro lado, porque si uno entra en el asunto, sabe que sale perdiendo. Entonces la llevo hacia el lugar donde puedo congraciarme con aquel que me conviene o
o con aquel que yo quiero que gane esta disputa? Consecuencia. Y Jesús responde en el versículo 23. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifican que está el mal. Si hablé mal, testifica, explícame en qué está el mal. Y si hablé bien, ¿por qué me pegaste? ¿Por qué me estás pegando? Si no dije nada malo, ¿por qué me pegas? Y si dije algo malo, decime dónde está lo malo. Bueno, obviamente este hombre se quedó sin palabras porque no tenemos nada, ningún relato bíblico de alguien más que le conteste. Dice Proverbios 26:5: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propio juicio. A veces una buena respuesta sabia y sensata desnuda que el otro no sabe de qué está hablando. Y eso termina en silencio, porque no hay argumentos. No hay argumentos para seguir hablando. Termina en silencio. Versículo 22. Versículo 22 no. El 23, cuando Cristo responde, vos decís dónde está el mal. Porque la agresión, y uno piensa: Cristo enseñando, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cristo contestó desde un testimonio impecable, donde no había nada oculto, no había nada que no hubiera sido hecho público. Desde ahí dijo: mirá, si querés saber, habla con los que escucharon. Si vos me acusás de estar influenciando gente, habla con los que escucharon. Habla con los que estuvieron expuestos a la enseñanza todo este tiempo. ¿Verdad? Y el Señor decía esto como una bienaventuranza para nosotros cuando dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es lo que estaba pasando acá. Era una mentira la acusación contra Cristo. Era una mentira. Pero no vemos a Cristo defendiéndose de esa mentira, porque era la voluntad del Padre. Y Él iba con gozo a la cruz. ¿Puede, mis hermanos, nuestro testimonio en silencio defendernos cuando somos acusados injustamente? Es algo que nosotros debemos meditar. ¿Puede nuestro testimonio público, lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, puede eso, si nosotros nos quedamos en silencio, defendernos ante aquellos que nos están acusando? Es algo que debemos meditar y examinar. Cuando la acusación procede de la falsedad y de la maldad de aquellos que buscan su propio beneficio, podemos quedarnos callados y decir: mirá la vida, mirá las cosas, hablar con los que me conocen, no tengo nada que decir. Lo que estás diciendo no es verdad. Y por ahí uno contesta así, dice: atrevido, ¿cómo vas a contestar así? Y recibe el golpe, ¿no? Aquellos que buscaban su propio beneficio, Anás, Caifás, el alguacil. ¿Podemos nosotros, hermanos, decir con confianza, preguntar a los demás? Todos saben y pueden dar testimonio de lo que creo, de lo que enseño y de lo que vivo. Si hubiera una acusación en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en la iglesia, en todos los lugares donde te mueves, si hay una acusación, vos podrías agarrar y decir: mira, yo no tengo nada que ver con eso. Preguntar a los demás. Preguntar a los que me conocen, a los que viven a mi lado, a los que me escuchan cuando hablo. Preguntarle a ellos. Y que eso responda. Hermanos, si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Cristo padeció y nosotros somos llamados a padecer con Él como una gracia de Dios. Nos es concedido, no solo que creamos, sino también que padezcamos con Él. Por eso, mis hermanos, debemos vivir lo que predicamos, debemos predicar lo que vivimos, que todos puedan dar testimonio de nuestra fe en Cristo. De nuestra fe en Cristo. Que cuando nosotros hablemos de Cristo, no tengamos que escuchar atrás el reproche: ¿vos me venís a decir esto? Y si escuchamos el reproche, dice: no sé de qué me acusás. Pero si el reproche es verdadero, tal vez lo que nos tengamos que callar somos nosotros. ¿Verdad? O tal vez lo que tenemos que pedir perdón somos nosotros.
Tal vez los que tenemos que aclarar las cosas somos nosotros. Por eso, hermanos, debemos examinarnos, vivir lo que predicamos, vivir lo que creemos. Como siempre decimos, la única sana doctrina que uno conoce es la que vive. Imagínense, nosotros salimos y le hablamos a la gente de Cristo, le hablamos de sus bondades en la iglesia, etcétera, etcétera, y después no nos congregamos. Invitamos a alguien a la iglesia y el día que viene no estamos. ¿Cuántas veces ha pasado? Le hablamos a alguien del amor a Cristo, de servir a Cristo, de lo bondadoso que ha sido Cristo, etcétera, etcétera. Y después no hacemos nada. No hacemos nada. Le hablamos del gozo, de la paz que tenemos, etcétera, etcétera. Y la gente sabe que nosotros vivimos alterados, ansiosos. Le hablamos del amor. Y la gente sabe que nosotros vivimos a los gritos. La gente sabe que nosotros vivimos peleando, discutiendo, maltratando. Tal vez nosotros sí nos merezcamos la bofetada, ¿verdad? Claro que sí. El Señor no. Su testimonio era puro. Y es nuestro modelo, mis hermanos. Es lo que nosotros tenemos que rogar al Señor que nos ayude a vivir de esa forma. Es que nuestro testimonio en silencio hable por nosotros, como hablaba el Cristo. No que cuando llega el momento del juicio empecemos rápidamente a poner las cosas en orden. ¿Cuánto le debes vos a mi jefe? 50, toma. No, no, 30. ¿Cuánto le debes vos? 100, no, 80. Podamos tener una limpia conciencia delante de Dios, porque sin esa limpia conciencia, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Y Cristo tenía una limpia conciencia de lo que había sido su vida, su testimonio público, su enseñanza, todo lo que Él hizo para la gloria de Dios. Versículo 24, y terminamos, dice Anás, entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, sin acusación, lo envió atado a Caifás, su yerno, su cómplice, el sumo sacerdote, el que legalmente era el sumo sacerdote. Por eso, hermanos, miremos el testimonio de Cristo, miremos la belleza de su testimonio y miremos el silencio del Cordero de Dios, que cuando lo acusaron, dice la palabra, Jesús callaba. Jesús callaba. Toda su vida, mis hermanos, hablaba con Él. ¿Podemos decir lo mismo? Vamos a ver. Señor, gracias por Cristo, gracias por su obra. Ayúdanos a vivir de tal forma que traigamos gloria a tu nombre, que nuestro testimonio muestre claramente que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, que muestre claramente que somos cristianos, seguidores de Cristo.